Y lo dicho, momento de entrevista. Estábamos hablando antes de, bueno, una persona autorizada en materia sindical, sobre todo hay un sector muy importante de la Argentina, el sector público, que está muy atento a todo lo que él diga. Hablamos, claro, de Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, que ya está del otro lado, Diego Zucalesca y Nicolás Balinotti lo saludan. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Cuéntenos usted cómo va viendo el desarrollo de lo que va ocurriendo. Decía Nicolás Balinote hace un rato nada más, bueno, con paritarias demoradas en el sector público. ¿Qué está viendo? ¿Qué se viene para un sector que está mirando de reojo lo que va a pasar, no solo en materia laboral, sino particularmente en materia salarial? Sí, así es. Bueno, nuestra paritaria tendría que haber empezado a dar resultados concretos a partir del 1 de junio. De hecho, la paritaria se reunió, se solucionaron algunos temas de carrera administrativa, de licencias, etcétera, pero el tema salarial se nos pidió de parte del Estado empleador un cuarto intermedio, indudablemente por toda esta cuestión de la pandemia y de las dificultades que hay de recursos de parte del Estado. Ahora, todo tiene un límite, por supuesto. Nosotros hemos esperado con paciencia esta realidad, pero también necesitamos que haya una actualización de los salarios, porque los trabajadores en general, pero los trabajadores públicos en particular, venimos perdiendo salario desde el 2018. Allá este es el tercer año consecutivo donde se pierde poder adquisitivo. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo claramente que se reanude la paritaria y que realmente se trate el tema salarial, se discuta como corresponde entre el Estado empleador y las representaciones sindicales. Ahora, Andrés, y ya lo voy a dejar a Nico, hay un Estado que está del otro lado que está en rojo. Usted sabe lo que está emitiendo, el déficit fiscal que está viviendo el Estado argentino a partir de lo que, bueno, ya lo venía arrastrando, pero ahora con esto de la pandemia y la asistencia que se hace al sector, no solo a la población en general, sino también al sector privado, digo, está en rojo. O sea que la discusión no va a ser nada fácil. No será fácil, pero bueno, nosotros tenemos los que nos marca los resortes constitucionales y por supuesto legales. Es decir, el salario de un trabajador no está atado a la recaudación de una institución por más Estado del que se hable. Es decir, el salario tiene que ser garantizado tanto para el privado como para el público. Es decir, es una realidad frente al trabajo del compañero que presta las funciones laborales merece como corresponde ser considerado y garantizado a partir de un salario. Es más, es decir, desde la CGT estamos discutiendo incluso con los movimientos sociales la necesidad de que se formalice, cuanto más trabajo se formalice, más posibilidades de crecimiento tiene la Argentina, de esto se trata. Así que bueno, esto será un debate, una discusión, pero nosotros no vamos a renunciar a la posibilidad de actualizar el poder adquisitivo de nuestras remuneraciones. Andrés, buenas tardes. Nicolás Balinotti te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Muy bien. Andrés, te hago una consulta sobre el trabajo remoto en la administración pública, ¿no? Se habló mucho cuando se discutió la ley de teletrabajo de su impacto en el sector privado, sobre todo por ese artículo vinculado al lugar físico de trabajo, a las oficinas, etcétera. Te pregunto el porcentaje de trabajadores en el Estado que lo hacen de manera remota y qué te pareció la ley de teletrabajo. Mira, la ley dentro de todo, bueno, en algún momento la CGT fijó su postura considerando cuando fue citado en la comisión respectiva dentro de la Cámara de Diputados, fijó su postura que tal vez este no era el momento para profundizar en el teletrabajo. No obstante ello, la ley sale con un elemento favorable que nosotros lo consideramos positivo, que es que cada actividad debe ser remitida al convenio colectivo de trabajo respectivo, o sea que en cada convenio se puede discutir el teletrabajo. Habrá actividades que lo necesitan en diferentes proporciones, habrá actividades que directamente descartado porque no se puede implementar. Ahora, lógicamente, en este momento, frente a la pregunta del Estado, hay aproximadamente un 60% de trabajadores con teletrabajo dentro del Estado, no por voluntad de los trabajadores, sino por las limitaciones, lógicamente, que ha impuesto la propia dirección del Poder Ejecutivo, que no quiere la presencia de esos trabajadores en sus espacios. De cualquier manera, el teletrabajo en el Estado está funcionando bastante mal, no tiene una regulación horaria, tiene problemas muchos
compañeros de trabajo, porque lógicamente imagínate que en un departamento, en una casa pequeña, con los chicos, con las compañeras sobre todo son las más castigadas en este sentido, recargan su trabajo lógico y su realidad hogareña con una sola computadora, lo mejor que se debe tener que compartir también con los chicos por el tema de la teleeducación. Así que hay un montón de dificultades que se están atravesando y lógicamente esto genera en este momento digamos, no una aceptación en absoluto masiva del teletrabajo, además de los gastos que ocasiona en materia de uso de internet y cuestiones de esa naturaleza. Veremos si esto se despeja. De cualquier manera el Estado tampoco, la ley lo alcanza al Estado concretamente, porque el Estado se regula por leyes específicas dentro de los deberes y derechos de la administración. Así que veremos este tema cómo se puede tratar con posterioridad. Andrés, más allá de esto que usted cuenta y que tiene que ver también con la emergencia, que esto no fue previsto para nadie, hablo del teletrabajo, ¿no? De hecho, no de derecho. Veía por allí encuestas que dan cuenta de un 75% de los empleados, en general, no el sector público, pero en general que no tienen intenciones de volver por lo menos a la modalidad que había antes de trabajo, ¿no? Por ahí no es pleno teletrabajo, pero por ahí 3 días sí, ir a la oficina, 2 días no. Bueno, una cosa más flexible, ¿no? ¿Usted cree que esto puede ser viable en la administración pública? Yo no creo en ese porcentaje, al contrario, todas las inquietudes que están, digamos, que hemos recibido como gremio de parte de los trabajadores de base, es un rechazo al teletrabajo. Además está demostrado claramente en el mundo, no solamente en Argentina, que el trabajo presencial enriquece mucho más, porque la concurrencia de un espacio físico compartido permite la consulta, la interconsulta entre los trabajadores para solucionar problemas y genera mayor creatividad e imaginación para que esos problemas se encaucen. A veces en el aislamiento de un domicilio esa práctica no se puede dar y lógicamente a veces la productividad decae. Esto hay estudios internacionales que lo demuestran. Y por otra parte, el trabajador tiene fuerza real cuando está en forma presencial en sus espacios. Así que hay un montón de cuestiones que habría que vencer, no solamente los temas operativos, sino concepciones muy a fondo para discutirlo. El teletrabajo en el sector público no la ve, Andrés. No, para nada. Nosotros esto lo digo clarito, porque nosotros hemos sacado un documento que fue difundido en todo el gremio a nivel nacional y por supuesto hacia los trabajadores, fijando la posición del gremio, que indudablemente es parecida a la que estoy hablando ahora, o sea que tiene claramente estos pormenores. Andrés, se conoció ayer un fallo de la Corte importante, tengo entendido, para la CGT, porque reconoce solamente a los gremios con personería gremial habilitados para negociar convenios colectivos. Yo sé que la CGT lo celebró y esto de alguna manera le da preponderancia al sindicato con mayor representatividad. El fallo de la Corte llega en un momento en que se estaba justo conversando con la CTA, que nuclea mayormente a los gremios con simple inscripción. Entonces ¿se empiojó esa negociación con la CTA para un camino de unidad a partir de este fallo judicial, este fallo de la Corte Suprema de ayer? No, en absoluto. El fallo de la Corte realmente es cierto. Lo que hace es obedecer a la tradición del sindicalismo nacional desde muchísimas décadas atrás. O sea, el sindicalismo realmente maneja la actividad a partir de la representación mayoritaria y es la que tiene la autoridad lógica para celebrar un convenio colectivo de trabajo. Por eso aplaudimos este fallo de la Corte, porque en algunas instancias intermedias de la justicia, en un fallo que hubo de Cámara en Salta, esto se puso en juego porque se reconoció la posibilidad de que otros gremios sin personería pudieran celebrar convenios. O sea que la Corte pone en orden lo que es la tradición, como digo, jurídicamente hablando, del manejo de la celebración de los convenios a partir de las representaciones mayoritarias. Y por otra parte, las conversaciones con la CTA
ya lo hemos sostenido. Nosotros es otra entidad que tiene diferencias importantes con la CGT. Podemos hablar de unidad sin ningún tipo de problema, pero para hacer la unidad en la CGT, cada sindicato tiene, por los estatutos que digamos que lo rigen y por las normativas que lo rigen, tiene que solicitar su ingreso a la CGT, y si está en condiciones nosotros no tenemos ningún problema en admitirlo, pero se hace desde cada gremio, no desde otra entidad de tercer grado. Bien. Andrés, volviendo a la cuestión salarial, quería preguntarle, usted ha hablado de un retraso en la materia ya desde 2018. ¿Qué número tiene en mente? ¿Qué porcentaje? No, ninguno para decirlo públicamente, porque justamente por esta situación tan anormal que estamos viviendo, lo importante es que se contemple la necesidad de actualizar el salario. Después discutiremos claramente los números o los porcentajes que respectivos, pero esto primero tiene que constituirse como tal y haber una voluntad de llegar a un equilibrio entre el Estado empleador, por supuesto, y la representación de los gremios. Andrés, si no hubiera acontecido esto de la pandemia, estaríamos ante una nueva conducción de la CGT, porque debía haber elecciones en agosto o renovación de autoridades en agosto. Correcto. ¿Para cuándo está previsto el recambio o la extensión del actual Consejo Directivo? Bueno, esto lamentablemente nosotros hubiésemos querido hacer el Congreso normalizador, pero lógicamente en estas condiciones no se puede. Esperemos que se despeje la pandemia para digamos poder convocar a un Congreso presencial como tiene que ser, y ahí sí elegir la conducción. No podemos fijar hoy una fecha exacta porque nadie puede fijar tampoco hoy una fecha exacta de cuándo se termina o cuándo se diluye la pandemia bastante. Así que en ese aspecto, cuanto más pronto sea, mejor para nosotros también, porque realmente es importante que la CGT renueve sus autoridades, porque eso le otorga la fuerza lógica a finalizar el mandato, para que una nueva conducción digamos genere las instancias de posibilidades tanto en lo negocial como en la realidad de conquistar derechos laborales, que en esta Argentina hace falta mucho. Así que estamos nosotros, digamos, con mucho ánimo para que el Congreso se haga cuanto antes. Andrés, le ponemos final a la charla. Si le parece, terminamos la misma con un breve cuestionario. ¿Le parece? ¿Cómo no? Bueno, la primera es medio fácil, ya sé que me va a responder. ¿CGT o CTA? La CGT es una institución histórica, de lucha, de mucho contenido, por supuesto, es la CGT. No hay otra institución de tercer grado que abarque a los trabajadores argentinos en su gran mayoría. Mire si decía CTA, qué sorpresa hubiera sido. Bueno, ¿campera de cuero o de pluma? Campera de cuero o de pluma. De pluma nunca vi una campera de pluma, es un pájaro eso. Será la de cuero para rememorar a Saúl. Hugo usa campera de pluma. No sabía, no, en serio. Nunca lo vi de pluma. De cuero, bueno, pues rememoremos a Saúl Ubaldini, que era tradicional con su campera de cuero negra. Claro. ¿Alberto o Cristina? Los dos cumplen funciones, es una fórmula, y los dos cumplen funciones importantes dentro de lo que es la conducción del país. Bien, ¿reforma laboral o paritaria cero? ¿O paritaria? Cero. ¿Qué es paritaria cero? No. La reforma laboral, primero la palabra reforma lamentablemente estuvo muy mal implementada y siempre fue sinónimo de disminuir derechos. Ahora, en realidad en la práctica, el convenio colectivo de trabajo ha modificado y modifica permanentemente su cuestión a la luz del presente. No hay ningún convenio colectivo de trabajo estático que se haya quedado hace como 50 años atrás. Todos los convenios los vamos modificando de común acuerdo, porque es la interpretación de la realidad que estamos atravesando con los cambios que se están produciendo en el mundo y en Argentina. Bien, elige tu propio Moyano, atención, Hugo, Pablo, Facundo, y se agregó Huguito también ahora. ¿A quién elige? A Hugo, es el secretario general de Camioneros. ¿Qué hace? A Hugo, ¿cómo entonó? ¿A cuál? Porque a Hugo grande, a Hugo mayor, al que es el secretario actual de Camioneros. El Hugo mayor tuvo varias versiones también. ¿Eh? Tuvo varias versiones el Hugo mayor.
Bueno, sí, pero es el secretario. Yo reconozco los secretarios generales en vigencia. Es decir, puedo compartir o puedo tener disidencias o coincidencias en diferentes etapas de la historia del sindicalismo, como la pueden tener conmigo también, pero el reconocimiento de cada organización sindical es a sus autoridades legítimamente constituidas, que Hugo es el secretario general. Bien. Y le hacemos la última. Este programa se llama 14 bis. Del 1 al 14 bis, ¿qué puntaje le pone hasta acá, Alberto? ¿Qué porcentaje le ponemos? Perdón, no. ¿Qué número le pone? ¿Cómo lo califica? ¿A quién? A Alberto, del 1 al 14 bis, que es el nombre de este programa. Ajá. No, pienso que está en una situación lógicamente compleja, difícil, pero está haciendo todo el esfuerzo por salir adelante, así que yo le doy claramente, un 10, pongámosle. Un 10. Un 10, bueno, muy bien. Bueno, Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, le agradecemos mucho el contacto. No, a ustedes, muchachos, hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias.